Bienvenidos al podcast de TechUp. En este espacio de conversación y reflexión exploramos juntos los acontecimientos globales actuales, mundo cripto y financiero, y todo lo que necesitas saber. Puedes apoyar este proyecto a través de PayPal o con criptomonedas, dejando una contribución en Bitcoin, Ethereum o, si lo prefieres, Solana. Puedes encontrar los enlaces y direcciones en la descripción. Encuéntranos en tu plataforma favorita: Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, TuneIn Radio o YouTube. Estamos en casi todas las plataformas. Comparte nuestro podcast con tus amigos. Bueno, tras esta presentación creo que toca entrar en materia porque la exploración de hoy viene cargada de curvas. Desde luego. Fíjate, imaginemos por un momento que un solo misil, uno que ni siquiera ha llegado a dispararse en Oriente Medio, es el responsable directo de que la cesta de la compra sea hoy muchísimo más cara para quienes nos escuchan. Sí, totalmente. Y no solo eso, sino de que cientos de millones de dólares desaparezcan del mercado de Bitcoin en un abrir y cerrar de ojos. La misión de la inmersión profunda de hoy es precisamente esa: conectar esos puntos que a simple vista parecen, digamos, aislados. Desde esta silla, mi objetivo va a ser desgranar los titulares de la geopolítica y las decisiones de los líderes mundiales. Ya ver, desde mi lado de la mesa, como encargado de la parte financiera, la tarea va a ser consistir en traducir qué significan exactamente esos movimientos de tropas y esos despachos diplomáticos cuando chocan de frente contra la realidad de los gráficos, las carteras de inversión y la macroeconomía pura y dura. Porque está claro que la geopolítica no ocurre en el vacío, ¿verdad? Que va para nada. Genera unas ondas expansivas muy tangibles que básicamente reescriben los modelos económicos en tiempo real. Pues entremos de lleno en la pieza central de este tablero. La crisis con Irán ha entrado en una fase que, podríamos definir como una tensa contención. Los informes más recientes apuntan a que Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha decidido retrasar el ultimátum. Un retraso hasta el 6 de abril, si no me equivoco. Exacto, hasta el 6 de abril para atacar la infraestructura eléctrica iraní. Y paralelamente, Irán no se ha quedado de brazos cruzados. Han puesto sobre la mesa una contrapropuesta con exigencias que parecen inamovibles. Piden el control soberano absoluto sobre el estrecho de Hormuz, el pago de unas reparaciones de guerra que son altísimas y, sobre todo, el cese inmediato de los asesinatos selectivos. Claro. Y ojo con este último punto, porque requiere bastante contexto. Se refiere directamente a la muerte de Ali Reza Tansiri, el comandante naval de la Guardia Revolucionaria. Una operación atribuida a Israel, efectivamente. Eso es, la tensión aquí no es teórica de manual. Hay bajas militares de altísimo perfil que están dictando el ritmo de las negociaciones ahora mismo. Y es una situación que además está provocando un auténtico terremoto en la política interna de Estados Unidos. Es fascinante ver cómo esta crisis genera anomalías históricas, como que Donald Trump se haya ausentado de la conferencia conservadora CPAC en Texas. Por primera vez en 10 años, fíjate. Es una locura. Una ausencia que cobra un matiz casi, cinematográfico, cuando vemos que en ese mismo escenario está interviniendo Reza Pahlavi, el hijo del último Shah de Irán. Da la sensación de que la diplomacia está intentando ganar tiempo desesperadamente. Ya, pero en contraposición a esa supuesta calma diplomática que los políticos intentan proyectar frente a las cámaras, los mercados financieros están enviando una señal de pánico ensordecedora. Los gráficos están temblando. Temblando es poco. El índice S&P 500 acaba de registrar su peor caída desde mediados de enero. A ver, los operadores institucionales no interpretan esta prórroga hasta el 6 de abril como una victoria de la paz, ni mucho menos. La ven como una prolongación de la agonía. Exactamente. La interpretan como una prolongación de la incertidumbre pura. Y en el mundo financiero la incertidumbre sostenida es muchísimo más destructiva que una mala noticia que ya está confirmada. Porque, paraliza por completo la asignación de capital. Nadie quiere mover ficha. Demos un paso atrás, entonces. Vamos a intentar mirar esta estrategia desde otro ángulo. Imaginemos esta diplomacia no como una mesa de negociación aburrida, sino como un pulso de fuerza sobre un puente colgante de cristal. Alguien termina cediendo y pidiendo una pausa, pero a lo mejor no es por miedo a los tanques del adversario. Claro.
Cede porque el cristal bajo sus propios pies está empezando a resquebrajarse. La pregunta que me surge al ver el S&P 500 cayendo así es inevitable. ¿Esta prórroga de 10 días es realmente un gesto magnánimo diplomático o es una maniobra de emergencia absoluta para evitar que el pánico bursátil en Estados Unidos provoque una recesión antes de verano? Pues mirando los datos macroeconómicos te diría que sugieren fuertemente lo segundo. El núcleo del problema es la amenaza sobre el estrecho de Hormuz. Que no es un simple paso de agua, precisamente. Para nada, es la yugular del comercio energético global. Por ahí transita aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de petróleo. Si esa arteria se bloquea, todos los modelos de predicción saltan por los aires. Fíjate que la OCDE acaba de hacer sonar las alarmas proyectando que la inflación mundial para los países del G20 se va a disparar hasta el 4%. Un 4% a nivel global. A ver, suena una cifra pequeña si la escuchas en frío, pero entiendo que en términos macroeconómicos es una desviación brutal, ¿no? Brutal es quedarse corto. Es un desvío de 1,2 puntos porcentuales por encima de lo que los bancos centrales habían planificado con tanto cuidado. Madre mía. Para ponerlo en perspectiva, los gobiernos llevan 2 años enteros subiendo los tipos de interés, ahogando el crédito hipotecario de las familias y frenando la economía solo para bajar la inflación un punto. Claro, el famoso aterrizaje suave. Eso es. Y que un conflicto geopolítico te sume 1,2 puntos de golpe por los costes energéticos significa que, todo el sacrificio monetario de los últimos años podría quedar anulado en cuestión de un par de semanas. Y ese porcentaje abstracto de los despachos se convierte en un dolor muy físico para la economía de la calle. Aterrizando esto un poco, miremos hacia América del Sur para entender la magnitud del impacto inmediato. En Chile, los carburantes han sufrido un encarecimiento salvaje. La gasolina ha subido un 30% y el diésel un 54% en un lapso de tiempo brevísimo. ¡Qué locura! Y esto ocurre porque el gobierno de José Antonio Kast tomó la decisión de no activar el MPC, el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Que, para quienes no estén familiarizados, el MEPCO funciona esencialmente como un amortiguador fiscal. Cuando el barril de petróleo sube fuera, el Estado asume esa diferencia para que el ciudadano no se coma el impacto de golpe en la gasolinera. Exacto. Pero, argumentando una estrechez fiscal extrema y la necesidad de reducir el déficit en unos 6.000 millones de dólares, el gobierno chileno ha retirado ese amortiguador de golpe. Claro, han traspasado toda esa volatilidad internacional directamente al bolsillo del consumidor final. Sin filtros. Y el resultado en las calles ha sido el esperado, inmediato. Protestas masivas, bloqueos logísticos y un descontento social enorme. Es la ilustración perfecta de cómo el miedo a un misil en Oriente Medio paraliza el transporte de mercancías en el hemisferio sur. Tal cual. Y, por el contrario, vemos a otras potencias que están intentando medidas desesperadas para evitar ese escenario. Japón, por ejemplo, acaba de anunciar la liberación de 53 millones de barriles de sus reservas estratégicas. Ya, pero liberar reservas estratégicas es como romper el cristal del extintor en un incendio, ¿no? Soluciona el problema de hoy, pero te deja sin ninguna red de seguridad para mañana. Esa es la analogía perfecta. Las reservas estratégicas están diseñadas para catástrofes extremas o interrupciones físicas reales del suministro, no para intentar manipular el precio de mercado a corto plazo. Inundar el mercado con esos 53 millones de barriles puede frenar la sangría de precios unas semanas, pero si el estrecho de Hormuz se cierra de verdad el 7 de abril, Japón se habrá quedado sin sus salvavidas. Es una medida que denota puro nerviosismo, desde luego. Muchísimo. Y mientras los gobiernos vacían esas reservas, quien termina pagando el pato en el último eslabón de la cadena es siempre el consumidor en el supermercado. Claro, porque no se trata solo de que cueste más transportar los alimentos en camiones, que también. El problema es el propio envase. Gran parte del embalaje, los plásticos, las típicas bandejas de carne y los recubrimientos de los productos cotidianos son derivados directos del petróleo. Efectivamente. Las grandes superficies comerciales ya están advirtiendo de subidas inminentes en la cesta de la compra simplemente porque envolver una triste lechuga en plástico es ahora exponencialmente más caro. Pese a ello, fíjate que lo más fascinante de toda esta crisis de confianza es cómo está quebrando las reglas tradicionales de la inversión. ¿A qué te refieres? Históricamente, cuando suenan tambores de guerra y hay una inflación galopante, el gran capital huye despavorido hacia los activos refugio, siendo el oro el rey indiscutible de toda la vida.
Sí, el valor seguro por excelencia. Pues no obstante, los analistas de Wall Street están advirtiendo ahora mismo que el oro podría sufrir unas correcciones drásticas. Están proyectando caídas que los situarían en torno a los $3.100 la onza, lo que borraría de un plumazo gran parte de su rally histórico reciente. A ver, un momento, esto no me cuadra. Si el mundo está entrando en pánico, ¿por qué los inversores venderían su oro? Desafía la lógica de protección más básica. Desafía la lógica tradicional, sí, pero obedece a una mecánica de mercado muy concreta que es la liquidez. En escenarios de pánico absoluto, los inversores institucionales sufren lo que se conoce en la jerga como llamadas de margen, los famosos margin calls. Vale. Si una firma tiene inversiones apalancadas, es decir, con dinero prestado, que están perdiendo valor muy rápido por las caídas en la bolsa, el broker les exige efectivo inmediato para mantener esas posiciones abiertas. Les pide liquidez urgente. Eso es. Y para conseguir ese efectivo, las instituciones no venden lo que quieren vender, venden lo que pueden vender. Ah, claro. Venden sus activos más líquidos y rentables para cubrir las pérdidas del resto de la cartera. En este caso, venden oro. Es una liquidación masiva impulsada por la pura necesidad de billetes, de dólares, no por una falta de fe en el metal precioso. Acabamos de ver cómo esa búsqueda desesperada de liquidez hunde activos tradicionales. Y antes de analizar cómo este mismo mecanismo está provocando una carnicería bastante inesperada en el mundo de las criptomonedas, vamos a hacer una brevísima pausa. Adelante. Queremos recordar a quienes nos escuchan que esta inversión profunda aquí en TechUp es posible gracias al apoyo directo de nuestra comunidad. Si valoran este tipo de análisis, pueden apoyar el proyecto mediante PayPal o, si lo prefieren, enviando aportes en criptomonedas. Aceptamos contribuciones en Bitcoin, Ethereum y Solana. Todos los enlaces y las direcciones exactas aparecen detallados en la descripción del contenido. Y precisamente conectando esa sed de liquidez que comentábamos con el sector de los activos digitales, nos adentramos en uno de los comportamientos más contraintuitivos del mercado actual. Entremos de lleno en la paradoja criptográfica, porque las noticias que llegan de los mercados digitales muestran una auténtica sangría. Hemos visto a Bitcoin perforar a la baja la barrera de los $66.300. ¿Qué se dice pronto? Ahorrando prácticamente todas las ganancias acumuladas a principios de marzo. Pero lo escalofriante de verdad es la destrucción en el mercado de derivados. Se han liquidado unos $169 millones en posiciones largas de Bitcoin y casi 400 millones en el mercado cripto en general, y esto en apenas unas horas. Una barbaridad de dinero borrado del mapa. Pero aquí hay que plantear la gran pregunta, el elefante en la habitación. Si la narrativa fundamental de Bitcoin es ser el oro digital, un refugio descentralizado contra la inestabilidad de los gobiernos, ¿por qué se desploma en el instante exacto en que la geopolítica mundial se fractura? Esa es la gran pregunta. Para entender esto hay que separar el, digamos, romanticismo filosófico de la tecnología de lo que son las cañerías del mercado financiero. A corto plazo, Bitcoin no cotiza basándose en ideales. Cotiza basándose en flujos de capital y algoritmos puros. Vale, entonces, ¿qué está pasando realmente bajo la superficie? Hay dos factores técnicos muy pesados hundiendo el precio ahora mismo. El primero es puramente visual para los operadores. La formación de lo que llamamos una bandera bajista en el gráfico. Para quienes no operan a diario mirando velas japonesas y gráficos, ¿qué implica exactamente esa bandera bajista? Es un patrón clásico de análisis técnico. Imagina que el precio cae de forma muy brusca, el mástil, y luego rebota ligeramente hacia arriba de forma paralela, formando lo que parece una banderita invertida. Los algoritmos de alta frecuencia y los especuladores a corto plazo leen este patrón como una simple pausa antes de otra gran caída. Un respiro antes del siguiente golpe. Exacto. Y si ese soporte técnico se rompe, los modelos proyectan que el precio podría irse a buscar los $41.000. ¡Madre mía! 41.000. El simple miedo a que ese patrón bajista se cumpla ya provoca ventas preventivas masivas. Pero has mencionado dos factores. Entiendo que hay un segundo factor mucho más pesado operando en la sombra. Sí, y tiene que ver directamente con los derivados, y en concreto con la plataforma Deribit. Estamos atravesando el vencimiento trimestral de contratos de opciones más gigantesco que ha visto el mercado cripto. ¿De cuánto volumen estamos hablando? De un interés abierto de $14.160 millones. ¡Wow! El interés abierto básicamente significa el número total de contratos de opciones que están vivos y pendientes de liquidación. Y aquí es donde entra en juego un concepto vital que se llama el punto de máximo dolor, o max pain en inglés, que para este vencimiento estaba calculado concretamente en $75.000. A ver,
Aterricemos esto un poco. Si yo soy, por ejemplo, un inversor minorista, ¿por qué debería importarme el máximo dolor de las opciones de los grandes en Deribit? ¿Cuál es la mecánica oculta que empuja el precio a la baja? Muy sencillo. El punto de máximo dolor es el nivel de precio exacto donde la mayor cantidad de opciones vencen sin tener ningún valor, lo que significa que los compradores minoristas pierden su dinero y los vendedores institucionales, que son los creadores de mercado, se quedan con la prima y ganan. Claro, la banca siempre gana. Esa es la idea. Pero dado que el precio real de Bitcoin estaba muy por debajo de esos $75,000 que esperaban, las instituciones que vendieron esos contratos se enfrentan de repente a un riesgo masivo de pérdidas. Para protegerse, utilizan una técnica financiera llamada cobertura delta o delta hedging. Detengámonos ahí. ¿Cómo funciona físicamente esa cobertura delta en el mercado? Imaginemos una balanza gigante. En un lado, la institución tiene el riesgo de que el mercado siga cayendo, lo que les haría perder miles de millones. Para equilibrar la balanza y neutralizar ese riesgo, la institución está literalmente obligada por pura matemática a vender Bitcoin real en el mercado al contado a medida que el precio va bajando. O sea, un círculo vicioso de manual. Es un bucle de retroalimentación negativo brutal. El precio cae inicialmente por el miedo geopolítico de Oriente Medio, lo que obliga a estas instituciones a vender agresivamente para cubrir su riesgo en el mercado de opciones, lo que a su vez empuja el precio aún más abajo, provocando esas liquidaciones millonarias que comentabas antes. O sea que no es que la filosofía de Bitcoin haya fracasado como refugio ante la crisis, es que el mercado está siendo manipulado temporalmente por las obligaciones matemáticas de los derivados de Wall Street. Exactamente eso. Pero a la inversa de esta aparente catástrofe que vemos a corto plazo, si levantamos el capó del coche y miramos los datos on-chain, es decir, la información que se graba de forma inmutable en la cadena de bloques, la narrativa cambia radicalmente. Cambia muchísimo. De hecho, la divergencia entre el pánico que vemos en las noticias y el comportamiento real de la red interna es histórica ahora mismo. Porque los datos muestran una acumulación muy silenciosa y metódica. Los llamados holders a largo plazo, esas carteras que no han movido sus monedas en más de 155 días, no solo no están vendiendo por pánico a la guerra. ¿Qué va? Es que han adquirido 155.450 bitcoins solo en el último mes. Mientras los operadores apalancados mueren en la orilla por las caídas, estas ballenas gigantes están aprovechando los descensos por debajo de $68,000 para acumular a precios de saldo. Y fíjate que el dato que termina de confirmar esta teoría es el flujo de salida de los grandes intercambios. Estamos presenciando una migración masiva de capital sin precedentes. ¿Cuáles son las cifras? Los registros on-chain indican retiros estratosféricos, unos $1.600 millones sacados de Bitfinex, 728 millones en Kraken, 678 millones en OKX y unos 400 millones retirados de Binance. Y es crucial subrayar a dónde va todo ese dinero que sale, porque no se convierte mágicamente en dólares fiat, se retira hacia monederos fríos y carteras de autocustodia física. Claro. Es el equivalente perfecto a ir al casino de Wall Street, recoger tus fichas de la mesa, guardarlas en la caja fuerte de tu casa y apagar el teléfono. Quien mueve miles de millones a un monedero frío no tiene ninguna intención de vender la semana que viene, por mucho que la inflación se dispare. Exacto. Lo que están haciendo es drenar la liquidez real del mercado. A corto plazo, sí, domina el ruido ensordecedor de los derivados y el pánico. Pero a medio plazo, esta extracción tan agresiva de monedas reduce drásticamente la oferta que queda disponible. ¿Y eso tiene consecuencias? Lógicamente. Cuando la presión de venta institucional por fin termine, cualquier repunte normal de la demanda va a chocar de frente contra una escasez de Bitcoin histórica en las plataformas de intercambio. Pues llegando ya al cierre de esta inmersión profunda, creo que es imperativo unir todos los hilos que hemos ido desplegando hoy. Resulta, la verdad, asombroso comprobar cómo un ultimátum militar en Oriente Medio obliga a las familias chilenas a pagar la gasolina a precios prohibitivos. Sí, el efecto mariposa total. Inversores a largo plazo de blindar su riqueza en monederos fríos descentralizados. Es que el hilo conductor subyacente de absolutamente todo esto es la extrema volatilidad de la confianza en la infraestructura centralizada. Sin embargo, ya sea la confianza en que un estrecho marítimo permanecerá abierto al comercio, en que un gobierno subsidiará el diésel o en que la inflación no devorará nuestro poder adquisitivo de un día para otro,
Todo pende de un hilo. Y esto nos empuja hacia un pensamiento provocativo final, una paradoja que me gustaría dejar sobre la mesa para nuestra audiencia. Hoy hemos visto que el mero temor a un bloqueo de la infraestructura logística tradicional sacude todo el entramado de activos digitales. Pero imaginemos el escenario extremo. Si las rutas energéticas globales colapsan de forma permanente y el suministro eléctrico mundial sufre apagones crónicos, ¿qué ocurre con el ecosistema cripto? Claro, ese es el límite del sistema. Un inversor puede tener millones resguardados en una cartera de autocustodia, muy seguros, pero si la infraestructura física, las telecomunicaciones y la red eléctrica que soportan Internet se fragmentan debido al caos geopolítico, ¿es Bitcoin realmente una póliza de seguro a prueba de fuego? ¿O es en última instancia un activo que depende irónicamente de la paz mundial y de una infraestructura energética muy centralizada para poder existir? Esa es la clave. Es el gran dilema del oro digital. Fue concebido por diseño para sobrevivir al colapso del sistema fiduciario de los bancos, pero irremediablemente requiere que el mundo físico mantenga las luces encendidas. Una reflexión fascinante para digerir con mucha calma. Y hasta aquí llega el análisis profundo de hoy. Les recordamos que han estado escuchando TechUp. Agradecemos inmensamente el tiempo y la atención prestada a estos complejos cruces entre la geopolítica y las finanzas globales. Recuerden que pueden apoyar la continuidad de este proyecto a través de PayPal o mediante el envío de aportes en criptomonedas como Bitcoin, Ethereum o Solana. Todas las formas de colaborar y los enlaces directos aparecen en la descripción de este contenido. Por favor, compartan este podcast con sus amigos para seguir ampliando el debate. Nos despedimos por hoy. Hasta la próxima.